Y bien, estamos ahora con un extraordinario escritor, un gran novelista, Leonardo Padura. Él es cubano, vive en Cuba y ha escrito unos libros que uno podría considerar muy críticos en realidad del sistema estalinista, para comenzar, que está muy presente en una novela muy buena suya que se llama El hombre que amaba a los perros, que la tengo acá precisamente, El hombre que amaba a los perros, que está en venta. Bueno, vamos a conversar con él acerca de estos temas. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, esa iba a ser la primera pregunta. Yo estoy leyendo, ya estoy avanzado más de la mitad de esta novela, que es muy buena. Además está escrita con una prosa pues ágil, cadenciosa, que atrapa desde el primer momento. Es una cosa muy agradable de leer, pero describe una historia, la historia de Trotsky, que cómo fue, es el asesinato de Trotsky, ¿no? Sí. Y cómo es perseguido desde Rusia, desde la Unión Soviética, desde el estalinismo, por Stalin, ¿no? Y se muestran ahí los niveles de abyección a los que puede llegar ese régimen con las autoconfesiones de la gente y todo lo demás. Entonces, pero es una novela apasionante y muy buena, más que está Rusia, está Cuba, está España, la Guerra Civil Española, México. El México de Frida Kahlo y Diego Rivera. Así es, no, es extraordinario, es una novela casi universal, digamos, de toda esa época, es un retrato, es una descripción de toda esa época. Pero es una novela que uno puede leerla como una crítica muy fuerte, sin que, digamos, busque serlo. Simplemente es una descripción muy, digamos, cruda de la realidad de los regímenes comunistas. ¿Cómo así? ¿Esto se ha publicado en Cuba? Sí, yo el día que se presentó por primera vez en una feria del libro de La Habana, dije allí en público que me sentía muy satisfecho de que hubiera ocurrido algo que yo pensé que no iba a ocurrir, y era que esta novela se publicara en Cuba. Se publicó, se reeditó varios meses después, ganó el premio de la crítica de su año, y fue un libro fundamental para que después a mí me dieran el Premio Nacional de Literatura. Soy el escritor cubano más joven en ganar el Premio Nacional de Literatura, que es por la obra de toda la vida, pero creo que este libro fue un puntal. Y como tú bien dices, es un libro que hace una disección de las interioridades del estalinismo, de lo que fue el estalinismo, de la perversión de la utopía socialista del siglo XX. Yo creo que lo peor que le pasó a este proceso que trataba de encontrar una sociedad mejor, una sociedad más justa, fue precisamente la llegada de un hombre como Stalin, que lo convirtió en un sistema en el que el miedo, la delación, el terror se impusieron, y se crearon además unas estructuras económicas que al final nunca funcionaron. De acuerdo. Porque además me parece que en alguna parte de la novela tú mismo relatas cómo en Cuba no se podía encontrar digamos, lo que se encontraba en la versión oficial acerca de Trotsky, es decir, la versión denigratoria, digamos, de Trotsky. O sea que no sé cómo hiciste para encontrar, para buscarla. Sí, en Cuba se siguió con respecto a Trotsky la misma política que en la Unión Soviética. Ignorarlo, desaparecerlo, invisibilizarlo, o escribir textos muy denigratorios sobre su figura, su actuación, su papel histórico. Y en la época en que yo estaba en la universidad me encontré que había en la biblioteca apenas dos textos sobre Trotsky escritos en la Unión Soviética, que uno se llamaba El falso profeta y otro El traidor, Trotsky el traidor. Te podrás imaginar la visión que podían tener esos libros escritos por colectivos de autores de la Unión Soviética. Cuando yo decidí escribir la novela, ya muchos años después, en Cuba la información era muy escasa, seguía siendo muy escasa, y tuve que hacer largas estancias investigativas en España, sobre todo, trabajando en la Biblioteca Nacional, comprando muchos libros, trayendo estos libros para Cuba. Los pude traer todos, los pude entrar todos, y fue yo creo que cada libro se escribe
en el momento en que es posible escribirlo. Y si yo hubiera intentado escribir este libro unos años antes, a lo mejor no hubiera podido, por condiciones personales y por condiciones sociales, pero sobre todo si lo hubiera escrito hubiera sido distinto. Creo que la apertura de los archivos de Moscú y los años que transcurrieron después en que se tradujeron, porque yo no leo ruso, en que se tradujeron al inglés o al español, muchos de esos documentos me ayudó a poder construir esta novela. ¿Y pudiste viajar a España? ¿Cómo esto fue posible? No, yo viajo con mucha facilidad. Mucha facilidad. Sí. De acuerdo. Ahora, este libro es publicado por Tusquets, por ejemplo. Tusquets Editores. ¿En Cuba también? No, en Cuba es una edición cubana. Cubana. A ver, desde el año 96 yo tengo relaciones con la editorial Tusquets, es mi editorial en España, publica todos mis libros, todas mis novelas. Y lo que hacemos es que a la vez que sale el libro en España, como en Cuba no se importan libros, este libro, esta es la edición de bolsillo. La edición de tapa dura costaba, creo que eran 22, 23 euros. Eso es lo que gana un cubano en un mes. Sí, pues. Esto te podrás imaginar cómo la gente puede comprar ese libro. Entonces lo que hacemos es que Tusquets nos da una licencia a la editorial cubana que publica mis libros para, sin pagar derechos, hacer ediciones para Cuba, que son las que circulan en el país a precios que las personas pueden comprarlo. ¿Y este libro, por ejemplo, se ha vendido realmente en Cuba? Es decir, ¿qué tirada ha tenido? Ha tenido 2 ediciones de 4.000 ejemplares, que son pocas para Cuba. Para Cuba es poco, una edición. Sí, una muy edición lectora a la gente. Muy lectora a la gente, una edición de 4.000 ejemplares de una novela que a la gente le interesa. Para empezar bien, una novela en Cuba debe tener 20.000 ejemplares, la primera edición, sí. Y si es una novela que funciona, se agota y saca otros 20.000. ¿No se agotó? Se agotó, no, se desapareció, se esfumó. Antes no han querido imprimir más. El problema es que hay una razón real y es de carácter económico, el problema del papel. Ahora mi más reciente novela, Herejes, se acaba de publicar en Cuba y fue muy complicado poder publicarla porque no hay insumos, no hay papel y hay muchos problemas en la industria poligráfica cubana. Eso es una razón real. Y digamos, la publicación de esta novela no trajo alguna discusión para muchas personas. Debe haber significado una suerte de shock, enterarse de cómo son las cosas, cómo fueron las cosas. Algunos comentarios bastante ácidos sobre la novela, pero la mayoría han sido comentarios muy favorables, dentro y fuera de Cuba. Lo puedo decir así. Qué bien, qué bien. Y bueno, esta famosa tetralogía de Mario Conde, que es un detective, ¿no? Es un detective en Cuba. En Cuba, ¿no es cierto? Que, digamos... Primero era policía y ahora hace investigación detectivesca por cuenta propia, pero no de hechos de sangre, aunque haya relación con hechos de sangre. Pero no investiga asesinatos. En las primeras 4 novelas sí, era policía y entonces investigaba asesinatos. Ya a partir de Adiós Hemingway, La neblina del ayer y ahora Herejes, busca cosas perdidas. Busca cosas perdidas. Un cuadro de Rembrandt, por ejemplo. Ah, qué gracioso. O una historia de un personaje. Qué gracioso, se ha sofisticado, digamos. No, es que la verosimilitud no permite que una persona privada, creo que ya prácticamente en ninguna parte del mundo hace una investigación criminal. La investigación criminal es una ciencia, como tú bien sabes, que tienen toda una serie de equipos y de posibilidades que un privado. El detective privado ya es más una figura literaria que una figura de la realidad. Sí, pues. Ahora, me llamó la atención esto de los asesinatos. ¿En Cuba hay asesinatos? Yo tengo un muerto por libro. Sí, con un muerto a mí me alcanza para escribir una novela. No, realmente Cuba no es un país especialmente violento. Pues, no es un país especialmente violento. No lo es. Ahora, hay una... Bueno, yo cuando he estado, la única vez que he estado en Cuba, tuve la sensación de que, digamos, es una comunidad casi de menores de edad, personas donde
guiadas por el Estado de alguna manera toma la decisión acerca del destino de cada uno, en fin. Y como no hay, o por lo menos no había, ahora hay más, ¿no? Iniciativa individual, no habían negocios privados, no habían cosas, entonces no se desarrolla, digamos, todos son como menores de edad, me da la impresión, ¿no? Algo de eso se nota en estas novelas, en esta tetralogía hay una especie de crítica de un preadolescente a la sociedad, una crítica muy a la sociedad, pero no hay una rebeldía todavía frente a eso, ¿no? No, es que yo trato de reflejar una realidad tal como yo la veo, como la entiendo, ¿no? Y en esa está ese elemento que tú dices de la centralización del Estado de todas las decisiones. Mi generación fue una generación, por ejemplo, que en un momento determinado nos decían, bueno, van a estudiar con este sistema. Inmediatamente nos decían, no, ese sistema no, vamos a cambiarlo para este otro. Pero bueno, este año tienen que ir a hacer trabajo voluntario cortando caña. Yo estaba con 15 años en un campo de caña cortando. ¿15 años? Con 15 años. Ah, a los 15 años. A los 15 años, a los 15 años. Yo era un niño, un machete en la mano y a cortar 200 arrobas de caña. Te aseguro que es muy duro. Cuando tuvimos que ir a Angola, fuimos a Angola. Y así fue un poco una generación. ¿Tú estuviste en Angola? Yo estuve en Angola un año como periodista, afortunadamente, y como periodista civil. Pero tú eras periodista en Cuba también. Yo trabajé en los años 80 hasta el 95. Mi salario me lo ganaba como periodista. Primero en una revista cultural, después en un periódico y finalmente otra vez en otra revista cultural. Hasta el año 95 que me hice escritor independiente. Pero periodista, pero el único diario que hay es Gramma. No, hay varios diarios. Yo trabajaba en un periódico que se llama Juventud Rebelde, que era vespertino en aquella época, y tuve un periodo muy importante de mi carrera en ese periódico. Trabajé 6 años, del 83 al 89, porque pude hacer un periodismo de investigación, un periodismo literario, con mucha libertad, lo digo con toda sinceridad, es así. ¿Investigación de qué? Investigaba sobre todo en la historia de personajes, conflictos, historias que estaban como en el margen de la historia oficial. Historias que todo el mundo conocía, pero que nadie sabía cómo habían ocurrido. Por ejemplo, la historia del barrio chino de La Habana, o la historia de cómo los Bacardí crearon el ron Bacardí. Entonces yo hacía toda una investigación de terreno y libresca para poder escribir esos reportajes que salían a doble página, a veces en más de una edición, salía en 2, 3 partes. Y fue un periodismo que de alguna manera cambió el sentido del periodismo en Cuba en esos años. Ahora aquí en las librerías en Lima se puede conseguir una selección de esos textos que yo preparé en Cuba en los años 90, se acaba de reeditar en Barcelona y en Buenos Aires, que se llama El viaje más largo. Y son varios de esos reportajes que escribí en los años 80 y que a mí me parece una de las cosas que más me gratifican, el hecho de que un periodismo escrito en los años 80 todavía en el 2015 la gente pueda leerlo y me den muy buenas opiniones. Eso, claro. Pero hay una parte en que tú relatas cómo, digamos, el Estado decidía dónde ibas a trabajar tú, digamos, pero tú ¿qué cosa decías? Yo quisiera ser escritor, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Tú estudiaste qué en Cuba? Yo estudié literatura en la universidad, Yo tuve mucha suerte. A ver, yo estudié literatura y el destino de los graduados de literatura era tan poco importante que nos dejaban encontrar un trabajo. Y era muy difícil encontrarlo. Iba a terminar trabajando como asesor literario en una casa de la cultura, pero pude comenzar en una revista cultural. Estuve 3 meses como corrector, esperando a que se ocupara un sitio como redactor, y a partir de ahí comencé mi carrera como periodista. Que por cierto, la primera entrevista que hice, escribí el otro día una crónica sobre eso, fue a Eduardo Galeano, recientemente muerto, y Eduardo fue muy generoso conmigo en esa entrevista porque se dio cuenta
de que yo no sabía hacer entrevistas, yo no había estudiado periodismo, y me vio un poco y fue muy elegante y con un sentido de compañerismo muy notable. Me ayudó para que la entrevista quedara bien y resultó que quedó bastante bien. Y a partir de ahí, bueno, establecimos una rápida relación de amistad. Pero te decía, entonces tenías que buscar el trabajo en el que podías insertarte. A mí me hubiera gustado más trabajar como investigador. A mí la investigación literaria me gustaba mucho, creía que ese iba a ser mi destino. Y resultó que terminé siendo periodista. Tengo incluso el Premio Nacional de Periodismo Cultural también en Cuba. He sido un periodista referencia, sigo haciendo periodismo y en el camino mi interés literario fue creciendo. Fui escribiendo mis primeros libros y en el año 95, como te dije, el 31 de diciembre del 95 dejé todos mis trabajos y me dediqué profesionalmente a la literatura. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo ahora en Cuba? ¿Hay cambios? ¿Se notan los cambios? ¿Hacia dónde va la cosa? ¿Son buenos, son malos? ¿Hacia dónde va? Tenemos que verlo dentro de un tiempo, cuando lleguemos. Creo que sí, hay cambios. El mismo hecho, tú me preguntabas si podía viajar. No, yo he podido, desde los años 80 estoy viajando, nunca he tenido problemas para hacerlo, a través de la Unión de Escritores, nos lo facilitaron mucho, nos ayudaron mucho en ese sentido. Viajo con mi esposa, es decir, que si hubiera querido quedarme fuera de Cuba, me quedaba con mi esposa, donde hubiera querido, en fin. Ahora todos los cubanos pueden viajar con bastante libertad. Eso es un cambio. Ha habido cambios en la pequeña empresa, en fin, ha habido muchos pequeños cambios que, al ser muchos, suman ya una cantidad notable. Pero los grandes cambios están por venir. Y ahora se presenta una coyuntura especial, que es un acercamiento, al menos diplomático, entre Cuba y los Estados Unidos, y todo parece indicar que comercial. El embargo sigue existiendo, el bloqueo sigue existiendo, pero se va a ir debilitando. Creo que el bloqueo va a morir por agotamiento, por asfixia. Porque es que hay mucho interés en la comunidad empresarial norteamericana en invertir en Cuba, y Cuba necesita de esas inversiones para modernizar su infraestructura. De acuerdo. Bueno, entonces eres optimista respecto de lo que puede ocurrir. Sí, vamos a ver en qué plazos van a ir ocurriendo estas cosas. Ahora, en el ámbito político ahí sí no se avisoran cambios, digamos. Por ahora, de momento no. En el 2018, Raúl Castro deja el poder. ¿Y quién lo sucedería? Bueno, vamos a ver esto. Por lógica directa debe ser el vicepresidente, pero de aquí al 2018 hay que ver qué cambios se van a producir dentro de Cuba. Hay un congreso del partido previo a ese momento. ¿Tú perteneces al Partido Comunista? No, yo nunca he sido militante, no soy creyente, no pertenezco a ninguna organización filantrópica. Mi padre era masón, yo nunca fui masón. Mi madre es católica, yo no soy creyente, tampoco he sido militante del partido. Me gusta, creo que ¿No te gusta la política? Creo que soy un heterodoxo. Si se abriera, digamos, el sistema y se pudieran formar partidos, otros partidos, ¿tú entrarías en política? No, para nada. No, para nada. Con escribir ya tengo bastantes problemas. Problemas, no, grandes resultados. Recomiendo, francamente, es una prosa muy agradable, muy ágil, muy fluida, magistral, cadenciosa. Es una cosa muy, es un verdadero eres muy placer. Generoso, Jaime, eres muy generoso. No, es un placer, un verdadero placer leer esta. Yo creo que es de las mejores prosas que hay en literatura española, literatura hispánica. Bien, Leonardo, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes, ha sido una conversación muy fluida, muy agradable, así que te lo agradezco. No, así, el agradecimiento es nuestro. Fue Leonardo Padura, escritor cubano, autor de El hombre que amaba a los perros, una gran novela, pero también esta tetralogía sobre Mario Conde, este detective que ahora se ha convertido en investigador en general.
compra y vende libros de segunda mano. Compra y vende. O sea que eres tú, Mario Conde. No, yo no me dedico a eso. Yo creo a Mario Conde. Yo me parezco a Mario Conde y Mario Conde se parece a mí, pero tenemos oficios distintos. Antes de terminar, veo que se va a convertir en una serie de televisión. Sí, se empieza a filmar. ¿Quién la va a hacer, la serie? La producción es española y alemana. El director es español, se va a rodar en Cuba con actores cubanos y con guión escrito por mi esposa, Lucía López Col, y por mí. Ah, qué bien simpático. ¿Y eso cuándo va a salir? Se empieza a filmar ahora. Yo pienso que el año que viene esté terminado. Muy bien, ojalá así sea. Leonardo Padura, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y